Hey guys, thanks for checking out Tom Segura En Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those 3 dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Por fin, colombiana. Muchísimas gracias, Pamela Ospina, por venir aquí hoy día y por ayudarme y por su tiempo. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ti. Qué buena esta invitación. A ver, a Tom, ¿cómo le va con el español también? Bueno, poco a poco mejorando. Cada día, cada vez que hago este show, este podcast, trato de hacerlo con alguien de otro país. Así que acabo de hacer uno con una argentina, española, un tipo de Uruguay, un salvaje animal de Uruguay y puertorriqueña, bueno, de todos lados. Así que, pero me toca una colombiana, obviamente. Así que Muchísimas gracias. No, por favor, mil gracias a ti por la invitación. Eres como mi vecina, me siento que porque mi madre es peruana y pues hay algo de, ¿no? de colombianos y peruanos son justo al lado. Sí, es justo al lado. E igual, Latinoamérica en general somos muy similares en muchas cosas. Sí. Entonces, pero curiosamente hablando, a veces una palabra significa algo en Colombia, pero luego en Argentina significa algo completamente distinto. Sí. En Venezuela algo totalmente diferente. Entonces, como que es algo extraño por ese lado. Sí, pero como para mí los colombianos son bien parecidos en mi memoria de cómo son los peruanos. O sea, son diferentes, pero bien parecidos. Me siento cómodo con sudamericanos y con colombianos. Sí, perfecto. Ustedes... En tu casa. En mi casa. ¿Ustedes dicen coger como normal? O sea, ¿coge esto? ¿O coger es algo feo, un insulto como meter la pinga? No, primero que todo, meter la pinga no es feo. No es feo, es lindo, sí. Es un momento bello, es bello. No, digamos que no, en Colombia es común decir coger como agarrar algo, tomarlo en la mano. Ok. O incluso cuando uno va a tomar un taxi o un bus, uno dice, voy a coger un bus. Yeah. Y evidentemente está imaginándose meterle la pinga, pues, dentro del bus. O al metro, no. O sea, no es como un asunto de Transformers, no. Hay gente que le encanta meterle el pinga al bus o al metro o cualquier cosa, pero es como un fetichista, ¿no? ¿Un fetish? Sí. Sí. Yo me recuerdo que como un gringo... Es un fetiche. Es un fetiche, sí. Como gringo de niño, escuchar la gente... O sea, yo no tenía idea que hay como diferentes dialectos. Ahora sí lo entiendo, pero de niño yo hablaba como hablaban los peruanos. Y la primera vez que me dijeron que coger puede ser algo que significaba algo lindo. Follar, cachar, así dicen en el Perú. No, me quedé como, ¿qué? Cógeme el vaso en argentino. En México significa que te metas tu pinga en el vaso. Es bien... Sí. Bien curioso. Pero eres bien graciosa, Pamela, y gracias por venir aquí hoy día. ¿En qué ciudad vives? Vivo en Medellín. En Medellín. Sí. Es como el lugar donde ocurren todas las películas de narcos. Sí. Ocurre acá. Pero realmente es un lugar bello, tranquilo. Pues evidentemente hemos pasado por ciertas cosas, especialmente en los 90s, 80s. Sí, un poquito de cosas, sí. Sí, unas cositas, unos tropiezos. Ya no pasa nada ahora, pero ¿ya te cansaste de eso? O sea, de que todo el mundo dice, eres colombiana, Medellín, eres narcotraficante. ¿Ya te cansaste o no te fastidia tanto? Pues siento que es como, whatever. A veces hay personas que es lo único que saben de este país. Sí. Entonces... ahí es donde uno dice, bueno, la otra persona es la que es ignorante a tanta cosa que tenemos en Colombia,
y uno siente como la necesidad de educar a la persona y de decirle, no, pero es que aquí tenemos esto y esto es el país más biodiverso del mundo y hay gente muy buena y todo eso, pero algunos días realmente uno solo tiene ganas como de decir, cállate. O sea, Cállate ya. Ya cállate. O sea, es como si yo me encontrara con un alemán y lo único que le dijera fue, Hitler, ya entiendo, sí, odias, bueno, no. Y eso no ocurre. Uno habla de Alemania y habla de mil cosas, Bauhaus, Rammstein. O Sí. sea, uno no habla solamente de los Hitler. putos nazis y Hitler, sí. Sí, Exacto. Pero la verdad es que cuando conoces a un alemán, siempre quieres preguntarle, oye, pero ¿qué tal Hitler, weón? ¿Cómo era tan salvaje? Oye, pero, y lo peor es que me parece muy triste para Alemania también ese hecho, porque Hitler ni siquiera era alemán. O sea, lo más famoso de Alemania no es alemán. No estamos hablando de las salchichas alemanas, no, la cerveza. Estamos hablando de un austriaco a quien nadie le gustó cómo pintaba. Y nada más. Dijo, vamos a matar a todo el hijo de puta mundo porque yo soy artista y nadie cree en mí. Gitanos, los putos judíos, todos se los voy a matar. Los taraos, mato a todos porque no gustan como pinto. Exacto. Curiosamente, hay gente que tiene muy buena noción del estilo, porque hay judíos que tienen unas obras, pues, o sea, tenían dinero para comprar obras súper costosas. No hay nadie que sepa más de estética que alguien gay. Y Hitler era, usted no le gustó mi cuadro, suerte, hijo de puta. O sea, si Hitler hubiera sido comediante, te imaginas todo enojado con el mundo, como, no les gustó mi rutina, pues muéranse, perros. O sea, pero no sabes que conoces a comediantes que son así, que piensas, oye, este weón va a matar a alguien porque no le gustan sus chistes. Hay gente que conozco así. Sí, es generalmente los que se suben y cada vez hacen los mismos chistes y no los cambian. Sí. Y la gente no se ríe, pero ellos siguen haciendo exactamente lo mismo. Entonces es como, hey, no estás conectando con el público. El público es quien tiene que conectar conmigo. O sea, es como... Sí, eso me da miedo porque hay miles de comediantes que son así. Y lo es por años, o sea, años. Sí. Vas al club... Y puta, ¿sigues haciendo los mismos 15 minutos que son una mierda? Sí, porque le encanta sus 15 minutos, pero es terrible, o sea, son fatales. Es como, tienes que escuchar también, no solo hablar. Creo que es gente que no tiene como buena escucha. Así es. Sí. Pero una pregunta, ¿naciste en Medellín o te mudaste ahí después de ser adulta? Sí, mis padres son colombianos. Pero vivían en Canadá. Yo nací en Vancouver, en Canadá. Me encanta Vancouver. Sí, y luego vivimos en Estados Unidos un tiempo, pues en Nueva York, y luego decidieron, antes de que mataran a Pablo Escobar, justamente dijeron, ¿por qué no vamos a Colombia? Para que también tengas un poco como de ese temor a un carro bomba, o para que edifiques tu personalidad sobre unas bases sólidas y sísmicas. Así que volviste a Colombia ¿con cuántos años? ¿A qué edad? No, pues, o sea, la primera vez creo que fue como 11 años, después volví y ya pasé como la adolescencia aquí. Pero cuando naciste en Canadá y luego a Nueva York y te quedaste como tus primeros 10 años ahí. Sí, exacto. Ok. Eres americana, qué cosa. Eres un gringa nomás. Soy una ciudadana del mundo. Además que yo creo que los canadienses no se les debe decir gringo por todo aquello que nos gusta apartarnos como de la gente que vota por Trump y cosas así. No, mentiras. ¿Tú sabes de dónde viene gringo? Gringo viene como de green, go home. Sí. Supuestamente que los mexicanos. Los mexicanos lo dijeron primero. Sí. Green, go home. Green, go home. Yo no he escuchado antes de niño me dijeron que eres un gringo, pero cuando me fui a visitar al Perú, siempre yankee go home. Yankee, sí. Fuera Uy, yankee. Hace rato no se utiliza yankee. Fuera yankee, sí. Sí. Es una palabra que ha caído en desuso. Sin embargo, yo creo que de cada lugar, o sea, de Canadá, de Estados Unidos y de Colombia, pues tengo como cosas de mi personalidad que hacen parte de cada uno de esos lugares.
Entonces me siento muy de los tres lugares a la vez. Y de Vancouver, ¿te sientas como de alguien de Vancouver porque te pones ropa de hemp o qué cosa tienes de Vancouver? La libertad, hermano. No, Sí. la verdad es porque... No, de Vancouver siento que es como como que tengo unos momentos más tranquilos. O sea, no se ve en mi comedia porque en mi comedia soy como enérgica y todo esto. Pero además de eso tengo unos momentos como que escribo y toco guitarra y soy como más tranquila y más apacible. Pero ya el resto de mi personalidad es como una combinación entre el bullicio de Nueva York y como la energía y la empatía de Medellín. Entonces soy como una melcocha ahí extraña de cosas. Perfecto. Vancouver siempre creo que siempre será mi ciudad favorita de Canadá. No sé, el vuelo y cuando subes, vas ¿cómo se dice? Land. Yo no me acuerdo. Aterrizar. Aterrizar y, encima de Victoria Island, ¿no? La isla de Victoria es una cosa que es como una obra de Hitler. Es preciosa. Ay, Hitler. Apoyen a las artes para que haya menos Hitlers. Gracias. Tienes razón. Y ya estás haciendo stand-up como 8 años. ¿Viajas por tu país? O sea, hagas shows en Bogotá, Barranquilla, no sé, lo demás. Sí, he hecho ya un par de giras nacionales donde he estado en Bogotá, en Cali, en Bucaramanga, Medellín, por supuesto, el eje cafetero, que es Manizales, Pereira. Sí he hecho como varias giras así y también he tenido la oportunidad de ir a otros países. Pues, Dime. ¿A dónde has viajado? He estado en Costa Rica varias veces, en Argentina, en República Dominicana, en El Salvador, en México. Me han dicho que que el stand-up es bien, bien popular en Argentina. Sí. Y lo curioso es que, digamos, por ejemplo, una vez yo fui a como un campeonato de stand-up comedy en Sudáfrica. Y eso fue en el 2017. Para mí fue como súper extraño estar allá y me gané una medalla de bronce y todo, me fue supremamente bien. Pero para escribir ese material, pues algunas cosas las escribí en inglés y otras las traduje porque sentía que funcionaban en los dos idiomas. Pero cuando fui la primera vez a Argentina a hacer stand-up y la primera vez a México, sentía que tenía que traducir más que incluso traducir de español a inglés, pues para Sudáfrica. Sí, porque como te decía ahorita, es como hay muchas palabritas que uno cree que significan lo mismo o que de pronto en México no existen esas palabras, entonces ya el beat, hay beats que tienen que ser con esas justas palabras y si no funcionan, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, esto no funciona. Y en Argentina era más el asunto como de que ellos están mucho más woke, mucho más como empoderados con esto de la equidad, entonces no dicen cosas como nosotros, sino nosotres. Entonces yo tenía miedo de pronto decir un momento. cosas mal. Como nosotros es normal para decir en Argentina. En Argentina dicen, pues utilizan el lenguaje incluyente. Entonces en lugar de, porque el plural en español de cuando hay hombres y mujeres en un lugar siempre se utiliza con la O que corresponde al masculino. Al masculino, ¿cierto? Sí. Pero en Argentina... Pero en Argentina empezaron pues, porque digamos que Uruguay y Argentina son los países latinoamericanos que más están adelante en todo esto de la igualdad de género, la equidad y todo esto. Entonces, en lugar de decir otras personas o vamos a hablar con otros, entonces dice vamos a hablar con otros pero una pregunta somos porque... nosotros, no nosotres. ¿Pero eso es una palabra? O sea, ¿puedes buscar ese palabra en el diccionario? O sea, ellos lo están implementando. Desde esa lucha pues, de la equidad de género se está tratando de implementar como que se utilice de esa manera. No sé si todavía la RAE, que es pues, como la Real Academia de la Lengua Española, no sé si todavía la RAE ya lo aceptó. Pero uno lo ve más y más en videos como de la gente que utilizan la E en lugar de la O. Si me mandas una pistola en este momento, meto dos
En la tiros. cabeza, sí. Ya, mira, news break. Ya no quiero visitar Argentina. Come on. ¿Nosotros? Nosotros. ¿Qué a la mierda? No lo voy a decir. No. No. Me quedo con nosotros. La verdad, yo lo que hice fue como decirles, mire, yo vengo de Colombia, allá todavía no estamos como tan avanzaditos en esto. Cuando yo voy a hablar de mí, incluso yo digo, uno cuando piensa tal cosa, se supone que yo debo decir una cuando piensa, it's like, I can't do this. Entonces pero sí creo que con ciertas personas uno se acostumbra, pues. Sí. Pero al inicio sí me hacía como un ruido en la cabeza porque era como, entiendo que quieran hacer todo esto, pero no sé si la letra realmente haga todo el cambio, pues, de la... ¿Te diste cuenta de esto en una conversación o alguien te dijo, oye, Pamela, no puedes decir... ¿Cómo te diste cuenta que la debes cambiar? O sea, debes cambiar lo que estás diciendo, lo del nosotros y todo eso. Sí, yo fui viendo que la gente lo empezó a utilizar y tengo amigas que pues son como más como metidas con eso del feminismo y todo, entonces pues yo considero que en este momento pues yo creo que en la equidad de género sin duda, pues, o sea, soy una mujer que toca batería, que hace comedia, evidentemente considero que no hay un límite para lo que pueda hacer la mujer. Claro. Pues cierto. Sí. Creo que yo ¿cómo se dice? Como que mi cuerpo y mi ser ya son feministas en el sentido de lo que me gusta hacer. Nunca pensé como, ¿será que puedo hacer esto? ¿A quién le pido permiso? No, solo me gustó la batería, voy a tocar batería. Me gustó la comedia, voy a ser comediante. O soy comediante porque cuando uno es comediante realmente es porque desde pequeño como que era comediante y hacía reír y todo eso, ¿cierto? Sí. Pero el caso es que pero claro, hay gente que ya está más como desde el movimiento y todo eso, y llegan y le empiezan a hablar a uno de esas maneras. Entonces dicen cosas como que, ay, no, me duele la cuerpa, en vez de el cuerpo. Entonces, y yo soy como... Qué triste todo esto. Ya quiero llorar. Me duele. Pero te duele. De pronto en este momento estamos hablando español. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No es culpa de la generación Z realmente, si te pones a pensarlo. No me tiras. Taraos mentales, toditos. No, qué pesar. Yo creo que la intención detrás está bien, pero entiendo tu reacción porque inicialmente también fue mi reacción. Pero ya me acostumbré. ¿Ellos también usan Latinx? O sea, en vez de latinos o latinas, dicen latines. No. Aquí en Estados Unidos, los gringos que son super woke quieren que ustedes dicen que no son latinos ni latinas, sino Latinx con X. Why? Porque el X significa que no están metido en un, no sé cómo decir, un binary como definición de no sé cómo decir gender, ni hombre ni mujer. Sí, es que yo creo que eso es lo que pretende la E, como que es lo mismo que la X, sino como una manera de pronunciarlo más fácil. Sí. Pues según ellos, pues, ¿cierto? Ok, ahora entiendo, así que latines sería lo que dicen ahí. Exacto. ¿Y ellos lo dicen así? ¿Somos latines? La verdad nunca he escuchado eso, pero es posible que sí lo hagan. Pero sí es la verdad como esa la búsqueda, como ser lo más incluyentes posible en todos los sentidos, ¿cierto? No sé, yo me imagino que no escogieron la I porque de pronto ahí sí sonaría mucho más ridículo. Decir, no estoy triste, está mis aquí, o sea, sonaría como... Bueno... Nosotros estamos aquí en este podcast y quiero ser lo más, ¿cómo se dice? ¿Inclusivo que puedo ser? Sí, incluyente, sí. Incluyente que puedo ser. Así que desde ahora voy a hablar como un super woke. Tonto, no mentiras. De Argentina. ¿Queréis? Ya no sé. Ok. Una pregunta sobre la comida colombiana. ¿Qué son tus favoritos, cómo se dice,
platos. ¿Mis platos favoritos? Sí, sí, platos favoritos de Colombia. Ok. Hay algo llamado bandeja paisa, que o sea, en Colombia, específicamente en Antioquia, que es donde queda Medellín. Antioquia es el departamento y Medellín es la ciudad. En Antioquia, como que en algún punto dijeron, nada nos limita. O sea, no nos vamos a dejar limitar por tener solo una carne, o sea, solo una proteína o solo una harina. No, vamos a poner en un plato todas las comidas juntas, de modo que uno no pueda procesar esto, sino sentir que se va a morir y dormir. Entonces, la bandeja paisa tiene frijoles, pues que nosotros le decimos frijoles, yo sé que otros países dicen frijoles, sí. Pero tiene beans, pues frijoles, tiene arroz, tiene huevo, tiene chorizo, tiene chicharrón, tiene Oye, carne molida. Oye, tráeme un plato ya, no jodas. Tiene plátano, tiene papa, ¿qué más tiene? O sea, eso tiene una cantidad de cosas que uno dice, it's too much. O sea, tiene aguacate, es una cosa enorme, pues se pasa, ¿cierto? Pero es un gran plato, No aconsejo comerlo de noche, pero al almuerzo está perfecto y te deja para el resto del día. Y también si estás zampada, o sea, borracha, eso sería el mejor plato que puedes comer, ¿no? Y pues hay otras cosas también para la ebriedad, ¿no? Pues como que te levantan, por ejemplo, hay algo llamado ajiaco, que es como básicamente una sopa con pollo, pues como una crema de pollo y tiene alcaparras y tiene crema de leche. Bueno, ese está muy bueno. Hay sancocho que puede ser sancocho trifásico, lo cual quiere decir que tiene tres carnes. Tipos de carne distintos. Entonces, sí, o sea, digamos que en Colombia, respecto a la alimentación, el ingrediente más común es la demasía, es la abundancia, es el demasiado, sí. Yo creo, pero esas comidas típicas son ricas. Sí, cualquier persona que está mirando este podcast ha decidido que quiere visitar a comer eso ahora, porque eso me parece riquísimo. Uf, es demasiado rico, la verdad, sí. Ok, y de la jerga colombiana. Insultos, palabras. ¿Qué insultos, qué palabras? ¿Qué es lo normal? O sea, ¿cómo saludan primero? Bueno, ya sabes, los mexicanos, ¿qué onda? ¿Qué lo que? Dicen en el Caribe, o sea, en Puerto Rico, y en ¿qué lo que? República, sí. Bueno, en el Perú, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Es normal? Sí. En Colombia, ¿cómo saludan? Muchas veces dicen, ¿qué hubo pues? ¿Qué hubo pues? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo pues? Wow. Es como, ¿qué hubo pues? Es como, ¿qué hubo? Es como más o menos como, ¿qué ha sucedido? También dicen, ¿qué hay? Que es como, ¿qué hay? ¿Cierto? ¿Qué hay? Ok. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo pues? Cositas pues? Así. Me gusta. Digamos, sí, es chévere. También para ya las palabras, digamos, groseras. Sí. Hay varias. Ok. ¿Cierto? Muy importante. Ya sé que tú sabes los todos. Bueno, ¿cómo? Tú conoces todas las frases feas que tengo que aprender, ¿no? Todas las groserías. Sí, no, yo te puedo dar las básicas. Un curso básico que te puede hacer quedar como, este hombre sabe, ¿cierto? Digamos, una es, bueno, todo lo que tenga que ver con hijo de puta, ¿cierto? Que hijo de puta es un comodín que existe en toda Latinoamérica, que en algunos lugares dicen hijo de puta, pero aquí decimos jueputa, como que se traga como que las se palabras. Resume. Okay. Sí, como jueputa. Entonces uno puede, si uno va a insultar, uno dice este hijo de puta, o si uno se aporrea o ¿cierto? Se golpea, dice jueputa. Si uno dice que tiene mucha hambre, tengo un hambre el hijo de puta. O qué puta hambre, ¿cierto? Puta hambre? Sí, okay. Sí, esa se acomoda para muchas cosas. También existe la palabra chimba. Y un insulto común ahí es carechimba. ¿Carechimba? Carechimba, Carechimba. Sí. ¿Qué significa qué? Chimba es vagina. Ok. So you have a pussy entonces, face. Sí. Entonces, carechimba es como, sí, carevagina. Que yo con este pelo es como... Carechimba también pero también puede ser para decir cosas buenas, ¿sí o qué? Como que si yo digo qué chimba de concierto,
entonces estoy diciendo que es algo bueno, como que gran concierto, qué buen concierto. Que lo pasaste de puta madre. Exacto, pero si yo digo que chimbada, entonces quiere decir como que maricado, que mal, que estupidez, que bobada, que mal. Ok. Si una mujer es bella, uno puede decir como que está chimbita o que chimbota de vieja. Pero chimbo es el pene, pero si un billete, como dinero, pues si un billete es falso, decimos este dinero está chimbo, este billete está chimbo. Okay. Entonces no está bien, no pues está bien. Es falso. Sí. Exacto. O si yo digo, sí, o sea, como que el chimba en general tiende más como a lo bueno y de pronto chimbo tiende más a lo malo. Y luego está la palabra más utilizada últimamente, y es que esta palabra cuando primero salió, yo sentía que qué palabra tan fea y nunca la utilizaba, y ya la utilizo todo el tiempo, y es la palabra gonorrea. Ah, sí, ustedes lo dicen muchísimo. Gonorrea, que sabemos es una enfermedad venérea, pero en paisa, es decir, aquí en Medellín, se empezó a utilizar para decir que gonorrea es algo malo. No, esta persona es una gonorrea, o que gonorrea esto, lo otro. Curiosamente, en Bogotá están queriendo decir que gonorrea es algo bueno y dicen como que, uy, ese concierto estuvo una gonorrea, pero no estamos de acuerdo en Medellín, porque ¿cómo va a ser algo bueno la gonorrea? Así que lo utilizan diferentes en Bogotá y Medellín. Sí, en Medellín siempre gonorrea es algo malo. Pero ahí y algunos bogotanos lo dicen como algo bueno o malo, pero nosotros en paisa, en Medellín, no aceptamos la versión de que sea algo bueno. Siempre para nosotros es malo. El tipo con quien hablaste, para empezar esto, Nadav, es un gonorrea, pero de Medellín. Bien. Excelente. Carechimba. Sí entienden, creo que sí entienden. Sí, claro. Sí. Además que todo está también en como la manera en que se le diga. Si uno está en la calle y alguien le dice, ¡hey, gonorrea! Uno es como que, ¡ay, marica! Algo pasó. Como que no. Sí. De resto, hay palabras que la gente dice, pero de una manera muy coloquial, que realmente como que pierden su sentido. Uno ya no dice gonorrea y piensa en la enfermedad venérea. Claro. Uno piensa como en otra cosa. Lo mismo, cuando uno está hablando, hay muletillas, pues como palabritas que uno utiliza que son como, ay, no marica, o ay, qué huevón. Y que realmente uno no está buscando insultar, sino como que ya es una palabra que está ahí. Como, uy, no, marica, qué marica calor, no. Y realmente no quiere decir que ese calor es homosexual. Ustedes utilizan marica más que todos los latinos que conozco. Los colombianos. Creo que sí. Sí, que marica, esta marica, todo marica. Y hay gente que se ponen como bien, bueno, como los woke. Sensibles. Sí, los woke no le gusta cuando usas. Sí, y uno trata de explicar como, de verdad, yo no lo estoy diciendo como a mal. Sí. Es como, hay que reivindicar ciertas palabras de todos modos, ¿cierto? Es como en inglés cuando uno dice bitch. Sí. Como, these are my bitches, estas son mis perras. Y ellas saben que uno no lo está diciendo como insultándolas, sino que es algo bien. Pero sí, hay palabras que la gente como que, bueno, que tendrán su proceso, supongo también. Creo porque pero sí, en Medellín se dice mucho marica. Mis primos, que son de mi edad, también utilizan, creo que en el Perú, bien común decir como marica y todo eso. ¿Y por qué hablan así cuando vienen a Estados Unidos? Creen que pueden cambiar al inglés y usarlo como igual. Y tienen que... puta, en un restaurante me gritaban, oye, marica, así, pero en inglés. Y yo les dije, oye, aquí no se puede gritar en el restaurante. You can't do that. No, man. Like, we're gonna get hurt. What's wrong? Sí. No, pero a mí eso es mal. Me encanta cómo hablan los colombianos. Y te digo esto rápido, que cuando me fui a estudiar en Madrid hace 20 años, yo viví con una señora vieja, teté, no teta, sino teté. Y la teté siempre me corrigía. Yo decía cualquier cosa ahorita. Yo siempre decía, ahorita. Lo quiero ahorita, voy a ir ahorita. Y ella siempre me decía, no se dice ahorita. Eso no es una palabra. Se dice ahora mismo. Ok. Y yo siempre, ok, voy a decir ahora mismo. Y ella me decía, si quieres aprender cómo hablar, o sea,
en la forma que debes hablar, te quedas aquí en España y vas a aprender cómo hablar. Ok, pero los que hablan lo más bonito, tienen el vocabulario más con una riqueza y una forma de hablar que es lo más bonito en todo el mundo, Colombia. Ella decía que los colombianas, así que Tete, que ya no está con nosotros, espero que está dentro del cielo, recemos para ti. Ella dice que ustedes hablan más preciosa que cualquier persona en el mundo, los colombianos. Sí, yo creo que he escuchado eso muchas veces, que yo creo que hay cosas que son más aproximadas a lo que se supone que iniciaba siendo en el castellano, ¿cierto? Y las palabras, pese a que muchas veces también podemos decir, en vez de para, decimos pa, o cosas así, no resumimos tanto. Cuando yo voy a República Dominicana, ellos se tragan la mayoría de las letras. Sí. Y entonces dice, ¿qué es lo que? Y cosas así, y es un poco más difícil. Pero sí, por ejemplo, eso de ahorita, es que en México ahorita es ya, pero ahora también puede ser luego. Entonces, si yo digo ahora mismo, es ya mismo, pues ya en este justo instante. Sí. Y si digo ahora, es lueguito, ¿cierto? Sí. Pero de cada país es curioso, pues, como encontrar que en una misma palabra puede significar cosas distintas, incluso temporalmente. ¿Cómo has hecho shows en Costa Rica y también en Argentina? En tu opinión, ¿hay una ciudad donde se te va mejor puta, no me salen las palabras hoy día. ¿Hay una ciudad donde te salen mejor los shows que en cualquier otra ciudad? O sea, un país donde crees que el stand-up en español se va mejor que todos. Pues gracias a la fortuna, no sé, me ha ido realmente muy bien en todos los países a los que he ido, pero sin duda los costarricenses, que les dicen los ticos, pues, son los que como que más entienden el lenguaje colombiano, por así decirlo. O sea, cuando yo voy a Costa Rica es muy poquito lo que tengo que cambiar de lo que digo para que me entiendan todo lo que digo. De todos modos, cada vez que yo voy a un país distinto, yo hago la tarea de sentarme a hablar con gente local, de mirar mi rutina, de ver esto se entiende aquí, aquí tienen de esto, cómo se dice esto en este país, y trato de cuadrarlo de la mejor manera como para que sí me entiendan todos los chistes y no haya como esa brecha más allá de mi manera de hablar, pues. Y uno tiene que hacer eso, ¿no? Lo tienes que hacer. Sí. Si vas a viajar a otros países. Yo hago lo mismo en inglés también. Y desde, bueno, la primera vez que me fui a Canadá a hacer shows, que no es tan lejos y piensas, todo va a funcionar. Pero llamé a un amigo de Canadá y yo le dije, y cuando digo esto, y al final me dijo, bueno, no hay Best Buy. Porque había un chiste y una línea de Best Buy. Me dijo, no hay Best Buy. En vez de decir eso, debes decir otra cosa. Pero si no hagas esa tarea, pues lo vas a aprender cuando estás en el escenario. Sí, te pierdes, sí. Sí, se pierde. Y es triste porque una palabra falle, puede fallar todo un chiste súper largo por una palabra. Sí. Y entonces la gente se pierde y uno también es como, ¿será que no me entendieron o el chiste es malo o qué hago? Entonces prefiero evitarme ese dolor de cabeza y estudiarlo. Ya. Antes, sí. ¿Y cuándo crees que puede? O sea, ¿estás haciendo shows ya? ¿Ahora en Colombia o no? Todavía no. Sí, hemos ido reactivando, pues yo tengo un espacio que yo creé que se llama Probando Probando, que está también en internet, en Facebook y Pamela Instagram. Probando. Es Pamela Ospina, pues soy yo, ¿cierto? Sí. Y Probando Probando es como el espacio y las cosas. Y Pamela Probando realmente es el numeral donde yo tengo varios bits que he grabado en Probando Probando. Pero sí, digamos que Probando Probando, pues ya comenzó. Este mes tenemos como 3 diferentes como formatos de Probando Probando. Uno es como si fuera uno open, pero para gente que ya es comediante, pues, que no es novato, ¿cierto? Uno open como profesional. Otro es como el formato picnic, que es un espacio así como al aire libre y todo eso. Y otro es como un comedy lab, donde hacemos diferentes como juegos, o hay gente más novata, o hay gente que hace stand-up, pero también hace otras cosas, como mago, o rapero, o cosas así. Entonces es como para
para otro tipo de contenido. Entonces, estos 3 espacios ya empezaron este mes que pasó y hasta el momento, pues bien, obviamente todo, pues apenas la vacuna llegó, solamente se han vacunado como 2 personas ricas, Sí. es como que una cosa así, entonces Sí. vamos a ir viendo cómo va. Y los del gobierno también siempre tienen la vacuna también, ¿no? Sí, Sí, porque exacto. había escándalos creo, en el Perú, en Brasil, que el Congreso, todos tenían su vacuna antes Sí, 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 que sí. los demás. Incluso antes que los essential workers Sí, o que claro, los siempre. doctores, es como, ok. Ya, gracias por su Sí. ayuda. Em, y si te quieren seguir, ¿cuál es tu plataforma favorita de Instagram? Pues tengo Instagram, sí, pues tengo bastantes cositas ahí. Tengo el canal de YouTube donde hago como un showcase de diferentes comediantes latinoamericanos que han estado invitados a Probando Probando. Hay gente de Puerto Rico, de Argentina, de Uruguay, de México, obviamente muchos colombianos. Entonces, para los que quieran conocer buen stand-up colombiano, Ujú. se pueden meter a mi canal de YouTube. Es un show que se llama Gracias por venir y ahí pues como que digamos, Ok, eso lo empecé durante la pandemia justamente porque no podíamos hacer shows en vivo, pero yo ya tenía un registro de como 2 años de ese espacio, entonces como que para reactivar. Y bueno, yo estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Esas son mis redes como donde me pueden encontrar como Pamela Ospina. ya sabes. Bueno, gracias por venir a hacer esta charla con nosotros hoy día. No puedo decirle gracias más. Muy simpática, graciosa. Pamela Ospina, gracias. Gracias a ti, Tom. Para mí es un gran honor y orgullo haber compartido contigo este espacio. Espero de verdad que puedas venir a Colombia a visitar. Los colombianos somos muy como nos gusta recibir a la gente, Sí, vamos a hacer un tour, cuando vengas entonces puedes ir a Probando Probando si te quieres presentar me allí. encantaría. Aquí tienes tu casa, mejor dicho, lo que necesites y lo que quieras, súper a la orden para que vengas tú y los otros que están trabajando Muy contigo. amable, Pamela. Muchas gracias. Un abrazo. Abracitos.